buenas tardes. Mi nombre es Milson Andrés Oviedo Sabogal, estudiante del primer semestre de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Uniminuto. A continuación voy a presentar el trabajo sobre la lectura del libro Satanás para la materia de comprensión escrita y procesos lectores. A continuación voy a dar a conocer los personajes principales y secundarios del libro. En el personaje principal se encuentra el padre Enrique, María, Andrés el artista y Campo Elías, que es la persona que más adelante voy a explicar el proceder de este personaje. En los personajes secundarios está Irene, la amante del sacerdote, Pablo, el amigo de María, junto con Alberto, y Blanca, la mamá de Campo Elías. Esta historia se produjo en 1984 hasta 1986. La historia se desarrolló en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Chapinero, Cedritos y La Candelaria. Antes de todo esto, se cuenta la historia de María, una niña que vivía en el campo, en zona roja. En esos tiempos se presentaba mucha batalla entre el ejército y la guerrilla. En uno de esos ataques se presentó un tiroteo. Ahí fue donde María perdió a su mamá con un tiro en la cabeza. Al quedar María desamparada con su hermanita, que era mayor, las dos, el militar, en ese momento el oficial que estaba a cargo del orden público, de restablecer el orden público en esos combates en esa región, mandó a las dos niñas para Bogotá para el bienestar familiar, y que pues el bienestar familiar hiciera como lo respectivo para poder organizar a las niñas. Al llegar a Bogotá, las órdenes del oficial no fueron cumplidas, más sin embargo las niñas quedaron en el cuartel militar y allí fueron prácticamente esclavizadas, haciendo labores domésticas, lavando, cocinando, haciendo aseo para los militares. Las niñas, al ver esta situación, trataron de huir. La mayor trató de huir y le dijo a María que regresaría por ella, que no se fuera. Pues la niña salió y se fue. Al tiempo, a las 2 semanas, María, al ver que no llegaba su hermana, tomó esa misma iniciativa de irse. Se fue del cantón militar, se pudo escapar, llegó donde el padre Enrique. El padre Enrique en ese entonces era una persona muy bondadosa, que le empezó a ayudar con estudio, con ropa, le dio hospedaje y la tuvo así por mucho tiempo. Al ver María esto, pues se sentía en casa, realmente fue un respiro para ella. Al cumplir María ya 15 años, ya estaba grande, ella terminó su colegio, quería seguir estudiando en la universidad, pero el sacerdote en ese entonces no podía contar, o no contaba con la facilidad de poder darle una beca universitaria a María, ya que tenían otros niños en los cuales se tenía que ayudar, y le dijo a María que por el momento no le podía ayudar. Al ver que el sacerdote no le podía ayudar con los estudios, decidió irse. En esa aventura de irse, empezó a vender tintos y café en la plaza. María, dice el libro, que era una mujer muy voluptuosa y muy bonita. Era imposible pasar desapercibida. Allí encuentra a dos personas, que es a Pablo y Alberto. Se hicieron amigos de ella. Pablo, al verla que era tan bonita, pues se fijó mucho en ella y le propusieron un negocio, que ella hiciera, o sea, tratara de conquistar a los hombres en bares, en discotecas, les dieran algún medicamento, los que polamianara prácticamente. Para ellos después hacían el resto del trabajo, que era ir, robarlos y saquearlos. María lo único que tenía que hacer era darle la pasta, la escopolamina. En uno de estos, María empezó y hizo el trabajo. Efectivamente, ya a Pablo y Alberto les ofrecieron a María una mejor vida, ya que pues María lo que trabajaba no le alcanzaba para poder subsistir. Vivía en una pieza y tenía muchas necesidades. María, al irse con ellos le ofrecieron un trabajo, le ofrecieron 700.000 pesos de base más una comisión por cada persona que robaran.
más sin embargo le ofrecían un apartamento en Cedritos, y pues le dieron ropa, bueno, le dieron todas las comodidades. María pues al ver todo esto se sintió muy agradecida y muy entusiasmada a seguir haciendo este trabajo. Al pasar los días, María a la quinta víctima, María al tratar de robarlo, hizo el trabajo. Los muchachos hicieron el proceso para ir a escopolaminarlo o para ir a robarlo. Ella se subió a un taxi, solicitó que la llevaran a su apartamento. En ese entonces, cuando ella iba en el taxi, normalmente los taxis siempre llevan la silla delantera o la acompañante del conductor, siempre la llevan abajo. En este caso la llevó arriba. María no se percató, iba muy distraída y al darse cuenta salió una persona, el conductor del taxi empezó a desviarse y María pues se sintió un poco preocupada pues porque no era la misma ruta que siempre cogían para su apartamento. Al darse cuenta de llegar a un callejón oscuro, salió la persona que estaba adelante acompañando al taxista, la encañonaron y se la llevaron. La llevaron a un lote baldío y allí dice el libro que la violaron, abusaron muchas veces. María era virgen, allí perdió su virginidad. Según el libro cuenta muy explícitamente que fue penetrada tanto anal como vaginalmente. Y esto perturbó mucho a María, llevándola a un colapso emocional totalmente drástico y llevándola a ser más insensible frente a los casos o a los ataques que hacía sus víctimas. Bueno, de ahí ya pasamos a la historia del sacerdote, del padre Enrique, que es uno de los personajes principales. El padre Enrique se cataloga por ser un padre muy misericordioso, un padre muy capaz de poder llevar a cabo grandes obras. El padre Enrique era una persona muy, muy buena, ayudaba mucho a las personas, a los pobres. En una de esas, un señor llegó a confesarse y le dijo que no sabía qué hacer porque tenía a sus hijos con hambre, a su esposa con hambre y que le dolía mucho verlos así, que entonces no sabía cómo poder solucionar eso y que la mejor solución que él podía encontrar en ese momento era matarlos. Entonces el sacerdote, al escuchar eso, trató de aconsejarlos y trató de ayudarlos, pero el señor dijo que realmente no encontraba otra solución. El sacerdote pues al salir, dar una vuelta, regresar, estaba viendo unos niños jugando fútbol, dice que se distrajo pues para tratar de sacar todo eso de su mente. Al llegar a la parroquia todos estaban reunidos y todos ya lo llamaron. Cuando él llegó, se acercó a la parte frontal de la iglesia, estaba aquel sujeto con un cuchillo ensangrentado y pues dijo que había cumplido lo que había prometido y asesinó a su esposa y a sus 2 niños. El padre Enrique, al ver todo eso, pues también se conmocionó mucho y lo trataron de tildar como cómplice, pues porque él sabía, pero pues sin embargo estaba en proceso de bajo confesión, bajo el juramento de confesión. Bueno, todo eso sucedió. El padre Enrique también tenía un gran secreto, que estaba con Irene, que era su amante, prácticamente era una mujer que trabajaba en la parroquia, haciendo todos los oficios de aseo, limpieza, ayudando con todo lo relacionado a la capilla. Y el sacerdote pues se enamoró de ella y ella de él, empezaban a tener relaciones, empezaban a acostarse una y otra vez y pues el sacerdote se enamoró de ella. En una de esas el sacerdote lo llamaron porque había una niña que estaba poseída y al sacerdote asistir a la posesión de esta niña se dio cuenta que la niña empezó a hablarle y a hablarle en lenguas y le decía que ella sabía el secreto de él y que el secreto de él era que él era un fornicador que se acostaba con Irene, lo que lo preocupó mucho y lo llevó a un colapso. Y al llegar a esa situación el sacerdote se puso muy, muy tenso, salió de allí. A ir a la segunda sesión, la joven empezó a tocarse y cogió la mano del sacerdote y la llevó a su pecho
y dijo que quería que el sacerdote la tocara. El sacerdote trató de resistirse, pero fue imposible. La niña, al ver todo eso, le cogió su mano y la llevó hacia su vagina y empezó a tocarse y a frotarse. Eso llevó a que el sacerdote eyaculara y efectivamente pues esto la llevó a que hiciera un acto de pecado. Bueno, y al pasar todo esto, él mandó una carta a Roma. Roma le contestó y dijo que eso era un problema psiquiátrico. Perfecto. Pero y él aprovechó de una vez para decir que se iba a retirar del sacerdocio porque quería empezar una relación con Irene. Bueno, eso llevó a cabo. Después aparece Andrés, que es el artista. Es un muchacho que vive en Chapinero. Él pinta cuadros. Tenía una novia que se llamaba se llamaba Angélica. Angélica era la novia de él la dejó pues porque realmente a Angélica no le gustaba que él no le prestara tiempo, quería que estuviera siempre con él y él dejó a un lado la pintura por estar con ella. Angélica al terminar con él empezó a acostarse con muchas personas, lo que la llevó a contraer una enfermedad que era el VIH. Pero Andrés, al ir dando cuadros, desarrolló un don, se podría decir, que podría ver el futuro de las personas. Una de las primeras personas que tuvo esa premonición fue de su tío. Cuando al pedirle a su tío que le pintara un cuadro, él vio que su tío estaba con un remolino en el cuello. Él trató de explicar, o sea, cuando el tío le pidió el cuadro, le dijo que él después se lo llevaba, pero el tío a las 3 semanas lo llamó y le contó que tenía cáncer de garganta. Después, al verse con Angélica, Angélica le pide que si pueden pintarle un cuadro. Él trata de rehusarse pues por lo que le pasó con el tío y todo eso, pero al final termina accediendo y cuando pinta el cuadro ve a Angélica con unas llagas en la cara y pues como si estuviera como en fuego. A los días, cuando se vuelve a ver con Angélica, Angélica le dice que tiene VIH y efectivamente tenía unas llagas en la cara. Él la acompañó al hospital, a sus procesos médicos, a sus medicamentos y eso, María al sentirse así, le pidió perdón. Él se hizo el examen para el VIH y él resultó negativo pues porque siempre que tenía relaciones con Angélica siempre utilizaba protección, pero Angélica le confesó que cuando terminaron pues ya empezó a tener relaciones con muchas personas para tratar de olvidarlo y pues no fue así. Eso a Andrés lo llenó de mucho morbo y también quería, o sea, se imaginaba a Angélica teniendo relaciones con tantos hombres que eso lo excitaba. Y después de eso la llevó a un motel, empezó a tener relaciones con ella y al recordar todo eso que pasaba con todos esos hombres, lo excitó tanto que llegó un momento en que se quitó el preservativo y empezó a tener relaciones con ella sin preservativo. En el libro nunca se explica si Andrés se contagió o no de VIH. Después aparece la historia de Pablo Elías. Pablo Elías era una persona que trabajó en el ejército, fue una persona que, según él, era un enviado de Dios para purgar la tierra de aquellos pecadores. Y entonces pues así fue como él empezó a pensar y a cranear la muerte y asesinato de todas esas personas. Entre ellas estuvo la muerte de su mamá, quien la odiaba, era Blanca, su madre. Él odiaba a su madre porque la culpaba de que su papá se colgara en la plaza del pueblo, pues porque decían que la mujer se acostaba con otras personas y eso siempre lo llenó de rabia y de mucha rabia hacia su madre y hacia las demás personas. Él al ir pensando que todo lo que le había pasado al padre era culpa de la mamá. Bueno, eso ahí, él empezó a cranear la muerte del restaurante, o sea, la muerte de muchas personas, y entre una de esas él era profesor de inglés. Un día se levantó, se fue a dar clases y entre esas él tenía lo que era armamento, cuchillos, todo eso, y cuando fue a dictar clase se guardó su cuchillo, guardó lazos y guardó su pistola.
Ese año de 1986, el 11 de abril creo que fue, él se levantó, fue a trabajar y llevó el cuchillo. Pues cuando estaba dando clases, la señora vivía solamente con la niña. Él golpeó a la señora y la golpeó tanto que la dejó inconsciente y la amarró. Y a la niña fue y la amarró en el cuarto y empezó a torturarla. Empezó a enterrar el cuchillo en las piernas, en los brazos, hasta que al final la abrió y dice el libro que quedó un gran charco de sangre sobre la cama. Y al terminar eso, él fue al pasillo donde estaba la madre amarrada y ella, al tratar de pedir ayuda, le cortó el cuello. Se regresó quedó todo ensangrentado, y como la señora era viuda, tenía ropa guardada en el cajón. Él fue y sacó esa ropa, se cambió y se fue para la casa. La mamá de Blanca, la mamá de Campolías, al ver que él llegó con una ropa que no era la de él, empezó a hacerle preguntas y a tratar de mirar a ver qué había pasado. Él se enoja, la golpea y la mata. Le pone periódico encima y le prende fuego. Eso genera un incendio en el edificio. Él coge un arma, una ametralladora, y empieza a golpear en todas las puertas del edificio. Y en cada edificio que abrían y salían personas, él mataba a todas las personas que estaban ahí. Eso lo repitió en todo el edificio. Hasta habían ciertas personas que él perdonaba. Hubo una persona que era una amiga de él de hace mucho tiempo, y al verla ahí, pues él la perdonó al llegar ahí. Y pues el ruido y el desorden del incendio no llegó a precavir a las personas de no abrir la puerta o de pronto de no salir, sino que pues, las personas, al escuchar la puerta golpear, abrían la puerta muy confiadamente y él sencillamente disparaba. Eso pasó. El padre Enrique, al encontrarse con María, les pidió que se reunieran. Andrés era sobrino del padre Enrique y él quería darles la noticia de que se iba a retirar al sacerdocio, y los invitó a un restaurante que se llamaba Poseto. Allá llegaron, estaban cenando María, Andrés, Irene y el padre Enrique. Al llegar allá al restaurante, llegó Campo Elías y empezó a disparar discriminadamente contra todas las personas. Entre esas estaban pues los personajes, y todos murieron allí. Dicen que en esos momentos pues la policía no estaba capacitada para poder atender un caso, una masacre como esta, y pues también empezó y llegó abriendo fuego, y tanto Campo Elías como la policía dicen que tienen mucha responsabilidad con respecto a los muertos de esa noche. Dicen que son más o menos 22 muertos y 15 heridos los que se presentaron en esa ocasión. Bueno, pues esta es la historia del libro Satanás. Creo que este libro nos deja una gran enseñanza, que es que las personas somos capaces de llegar a cometer o a llegar a conocer, o a lo profundo de nuestra alma, de pensamientos y sentimientos muy fuertes, que realmente nosotros como seres humanos no sabemos la capacidad que tenemos para poder hacer daño o poder lastimar a las demás personas. Y nos muestran la faceta tan humana y lo increíble que podemos llegar a ser. Tanto Andrés con sus dones, María con su inocencia y al cambiar tanto con respecto a sus dolencias y a su dolor. El padre Enrique, que era una persona, se suponía consagrada, se enamoró de una mujer y quería ser su familia. Y Campo Elías, que realmente se creyó la historia de que era un ángel salvador, cuando realmente lo único que era una persona que tenía desórdenes mentales. Y ya, esta es la historia de este libro. Espero les guste. No olviden leerlos si quieren, y pues les deseo una feliz noche. Hasta luego.